ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad de sus miembros, son 5 en cada una de las salas de la Corte, pues este acuerdo de la ministra Yasmín Esquivel por el cual se revocó la suspensión que impedía que en la Plaza de Toros México, la principal de su tipo en todo el país, pudieran llevarse a cabo corridas de toros. Como Así usted es. bien sabe, pues este debate está enfrentando dos posturas muy claras, ¿no? Sí, claro, alrededor de estas corridas de toros, pues se enfrentan estas dos posturas, ¿no? Quienes están a favor de las corridas, que argumentan que se trata de una tradición y que los toros de lidia son además una especie de evolución de la crianza ganadera para cumplir específicamente este papel, el de participar en una corrida, y las de quienes están en contra, por otro lado, de las corridas, que argumentan que no puede llamarse tradición o cultura a un espectáculo en el que pues hay torturas a animales o seres sintientes, ¿no? En este caso, pues específicamente a los toros. Sin embargo, estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a el abogado René Ramírez para que nos explique qué es lo que se está discutiendo. Claro. Y qué pasa con Sobre esto. todo desde la parte legal. Juan Pablo, René, ¿cómo Fernanda, estás? muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí y efectivamente creo que hay que poner en contexto de dónde deviene esta resolución, ¿no? Que, ojo, aquí no se ha resuelto nada de fondo aún. Esto viene en la Ciudad de México porque una asociación civil dedicada al tema de bienestar animal presenta una impugnación federal llamada juicio de amparo, que es un juicio de garantías, un juicio de derechos humanos, aduciendo de que el hecho que se permitan ese tipo de corridas de toros, de fiesta, como se le llama fiesta brava, pues vulneraba una serie de derechos humanos, ¿no? El amparo llegó ahora hasta la Suprema Corte. Sin embargo, en el trayecto, un juez federal había otorgado una figura que se llama suspensión, que para la gente que nos está escuchando o viendo, la suspensión es como una medida cautelar o momentánea entre se resuelve todo el juicio de fondo, y es una medida que deja las cosas de una manera que no se mueva nada ni por delante ni por detrás, ¿no? En lo que yo resuelvo, nadie se mueva, ordenan los jueces, ¿no? Ajá. Entonces, lo que había ordenado el juez de distrito, este juez federal, era que no se llevaran a cabo estas fiestas, como se llama la fiesta brava o corrida de toros, para no seguir vulnerando posiblemente derechos, ¿no? Un tribunal colegiado, o sea, magistrados federales confirman y el tema llega hasta la Suprema Corte en una revisión. Ahora bien, lo que dicta la segunda sala es simplemente decir, oye, una asociación civil no tiene la calidad para los efectos de esta famosa suspensión. O sea, una asociación civil no pudiera gozar de esta suspensión. Era lo que determinaba justamente, pero no ha resuelto el fondo del asunto. Okay. El amparo sigue vivo y de hecho estará próximamente a resolverse en el siguiente periodo de sesiones de la Corte. Y algo muy importante, no hay que olvidar que la Corte ya tiene un precedente muy importante en lo que tú muy atinadamente comentabas, Fernanda, que el tema de cultura. Hay que recordar que aquí hay dos posturas, un tema de temas de bienestar animal y protección de los derechos de los animales y el otro tema de protección a la cultura. El año pasado, si no mal recuerdo, por ahí de noviembre, la Corte resolvió el tema Nayarit, que no sé si se han dado cuenta que como que los estados empezaron una oleada de declarar las corridas de toros y las peleas de gallos como parte del patrimonio cultural. Sí. ¿no? Como para protegerlas, ¿no? Como de este tipo de resoluciones judiciales. Exactamente, para protegerlas. Sin embargo, el caso llega a la Corte y la Corte resolvió dos cosas fundamentales. La primera, que las entidades federativas o los estados o los congresos locales no podían declarar a la corrida de toros y las peleas de gallos como patrimonio cultural de las entidades federativas porque no tenían esa facultad. Y segundo y más importante era, y lo único que resuelve es las corridas de toros y las peleas de gallos son parte del patrimonio cultural y la Corte realiza una revisión de diversos documentos, una declaración universal en materia de cultura, ¿no? Diversos tratados en materia de cultura y dice, oye, no veo que este tipo de actividades sean considerados en términos nacionales e internacionales como una actividad cultural y por tanto pues tampoco se le pudiera dar ese calificativo de patrimonio cultural, ¿no? Entonces creo que ese precedente va a ser muy importante al momento de resolver este tema de las corridas de toros y también pues bueno, recordar que uno de los argumentos más fuertes en esta materia es los derechos, particularmente el derecho humano a un medio ambiente libre, sano, sostenible. Las personas que ya han señalado varios temas en la Corte de Derechos de los Animales dicen, oye, la protección y bienestar animal es parte del derecho a un medio ambiente sano, libre y sostenible. Incluso hay personas que dicen que participar en este tipo de actividades
pues enseñan como acciones o actitudes violentas a niñas y niños, ¿no? O sea, han habido asociaciones civiles o personas defensoras de derechos humanos principalmente que han tratado de justificar el hecho de la prohibición de las corridas de toros diciendo que también vulnera los derechos de niñas y niños porque están viviendo situaciones violentas, ¿no? Al ser pues una situación en la que queramos o no estemos a favor de la lidia de toros o no estemos a favor, pues al final hay sangre de por medio, hay una lidia, ¿no? O sea, y son eventos en los que pueden entrar libremente. Claro, además, que no hay y una niños. prohibición de edad. Entonces, Sí, efectivamente. desde un punto de vista jurídico, sí sería pues contrario a derechos de niñas, niños y adolescentes tener actividades como esta. Me parece un tema importantísimo lo que acabas de tocar. Porque, al menos, por ejemplo, en materia, yo que me ha tocado ser abogado de temas de crueldad animal, lo que hemos encontrado en varios casos en los cuales una persona priva de la vida a un animal o le quita la vida a un animal o a un ser sintiente sin justificación alguna, es que escala. O sea, siempre que hay un acto de crueldad animal, indudablemente terminará siendo también un acto de crueldad contra otras personas. O sea, hay una coincidencia en eso. Y segundo, me parece que también la exposición de niñas, niños, adolescentes a ese tipo de, o infancias, como ahora se le llama, a ese tipo de eventos, por supuesto que sí tiene un impacto negativo en su concepción del medio ambiente. Y yo creo que eso también tendría que resolverse en la corte, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esta discusión se ha dado mucho en lo municipal, al menos en el caso de Yucatán, se ha dado mucho en la discusión municipal y yo creo que hemos dejado a un lado la responsabilidad de las entidades federativas en la materia. Yo creo que también es que hay que volver a retrotraer el tema en los aspectos de cuáles son las competencias de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Por supuesto, aquí no creo que tenga que ver nada un gobierno federal, pero pues bueno, también, porque esas actividades son más que nada locales, ¿no? Entonces yo creo que es lo que tenemos que ir discutiendo y sobre todo poner en el centro de la discusión los derechos de los seres sintientes y sobre todo al medio ambiente sano, libre y sostenible. René, tú comentabas hace un rato cuando empezábamos con esta plática que la discusión está muy lejos de resolverse, no se resolvió realmente con lo que ayer se definió en la segunda sala de la Corte. Para la gente que no somos abogados o que no tenemos alguna especialidad, digamos, en el derecho, coméntanos un poquito cómo funciona este tema de las salas de la Corte, porque digamos, no sabría yo en particular si, por ejemplo, algo que definió la segunda sala, como en este caso, puede escalar al Pleno de la Suprema Corte y allí se pueda discutir algún otro tema, en particular por esta suspensión, o si de plano ya nada más está siguiéndose pues el juicio de amparo como tal, el fondo del asunto. Importantísima pregunta, también yo creo que va a ser muy ilustrativa para todos. La Corte funciona en tres sentidos: primera sala, segunda sala y el Pleno, que son los 11 ministros y ministras, ¿no? Cada sala resuelve, por ejemplo, una temática en particular: penal, civil, administrativo, ¿no? Etcétera. Entonces, así se distribuyen las salas, las competencias. Cuando llega el Pleno es porque seguramente alguna de las salas considera que el Pleno deberá pronunciarse, ya no ni siquiera las salas, ¿no? Sino el Pleno. En su totalidad, todas las ministras por su trascendencia, ¿no? En este caso en particular lo está resolviendo, es un amparo en revisión, o sea, es un amparo determinado que va a resolver la segunda sala. Hasta este momento no se ha determinado o no lo ha determinado la segunda sala si es necesario que esto suba mejor al Pleno al tratarse de un tema de trascendencia. Sería el primer precedente que tengamos en México en el cual en un amparo se resuelva que el permitir o prohibir la corrida de toros puede ser constitucional o inconstitucional. Aquí sí creo que sería muy importante ver cómo va a ser el resolutivo, porque de esto va seguramente a desprender una serie de acciones legales de muchas asociaciones en todo el país, ya sea para que no se permita ese tipo de eventos o en su contrario, para que continúen ese tipo de eventos. ¿Quién puede pedir que el Pleno de la Corte entre en este tema, digamos? Tú nos comentabas ahorita, ¿es la segunda sala? ¿O la puede pedir alguna de las partes involucradas? De hecho, normalmente hay que recordar también que los ministros, cuando se va a resolver algún tema, algún ministro le toca un proyecto de sentencia, ¿no? El famoso ministro ponente. El ministro ponente puede pedir, o alguno de los demás ministros que conformen la sala puede pedir: oye, ¿sabes qué? Por su trascendencia someto a votación que este tema mejor lo resolvamos en Pleno, por su trascendencia, ¿no? Entonces, aquí puede ser que alguno de los ministros que conforman esa sala, o incluso el ministro ponente, sea el que tenga que determinar, que en este caso me parece es la ministra
Yasmín Esquivel, creo Yasmín que es Sí, la Yasmín ponente. Esquivel es la ponente, sí. Y yo creo que sería importante saber si lo va a resolver así. También no es necesario en todos los asuntos. Recordemos que la mayoría de temas trascendentes los han resuelto también las salas. O sea, Sí. no menoscaba esta parte. Tiene toda la validez el hecho de que haya sido la segunda sala, no necesariamente tiene que hacerlo el pleno entonces, ¿verdad? Exactamente. Y recordemos que también, por ejemplo, hace unos cuantos días, si no mal recuerdo, si no, creo que es el caso Jalisco, Guadalajara, un tribunal colegiado de circuito también dictó una suspensión para que no se lleven a cabo corridas de toros en dicha ciudad. Entonces, ya empezaron las asociaciones civiles a entrar a asuntos litigiosos, ¿no? Al litigio estratégico. En esta materia, justamente hace unos días, un tribunal colegiado confirmó una suspensión. Yo creo que vamos a ver ya una lluvia de ese tipo de acciones legales. Estamos hablando con el abogado René Ramírez Benítez acerca de este tema que, pues, ahorita en este momento la Ciudad de México ya regresó a poder permitir las corridas de toros en la ciudad. Queremos saber usted también qué opina acerca de esto. Así es. ¿Están a favor de que regresen las corridas de toro? Usted que nos está escuchando, ¿considera que sí son un tema, pues, cultural, que son un tema, pues, de convivencia familiar incluso, ¿no? Porque forma parte de las tradiciones de muchas familias, Sí, que claro. desde el abuelito que le encantaban las corridas de toros y entonces llevaba a mi papá y Sí. entonces yo también voy porque me recuerda a mi familia. ¿Usted está a favor de que existan estas corridas de toros o preferiría que se empiece, pues, ya a legislar para prohibirlas? Y René, este tema de las corridas de toros sabemos que existen en muchos países, no es algo del nuestro nada Así más. Aquí en México es importante, me parece que sí es un tema de tradiciones, pero quizás no tan fuerte como en España, por ejemplo, Claro. que vemos fiestas bravas y fiestas taurinas gigantes, enormes, ¿no? Y que de hecho son un atractivo internacional y que gente viaja específicamente a España para, pues, participar en este tipo de actividades. A nivel internacional también existen este tipo de litigios para tratar de prohibirlas, ¿o es algo que estamos viviendo aquí? Excelente pregunta. Sí, ya existen dos presentes importantes, sobre todo en América Latina, ¿no? Me parece que uno de ellos, el más importante, es Uruguay, que se ha pronunciado respecto al derecho de los seres sintientes en esta materia. Y no me acuerdo si era Colombia o Venezuela, no recuerdo en ese momento, que ya tenían también pronunciamientos de sus cortes constitucionales, o sea, de sus supremas cortes al respecto. Me parece que en España, evidentemente, por la connotación histórica, no creo que entren a esa discusión, al menos pronto, no lo creo. Pero yo creo que también faltaría mucho tema de avanzar en qué línea se va a determinar. Como muy bien dijimos, aquí hay una contraposición de dos derechos, Claro. clarísimo. O al menos las dos posturas, que es un tema cultural y que por lo tanto debe protegerse, porque así se concibe, o el tema de los derechos de los seres sintientes. Yo creo que en todos los países que se ha discutido este tema a nivel judicial, esas han sido las dos vertientes y por supuesto México no ha sido la excepción de esta discusión. René, tratando de aterrizar esto al caso de Yucatán, comentábamos nosotros, por ejemplo, antes de alguno de los cortes, cuando anunciábamos este tema, que pues digamos, este asunto pues compete a la Ciudad de México, tiene que ver con una Claro. suspensión que afectaba en particular a la Plaza de Toros México, pero digamos, ahorita que ya se tiene por lo menos esta suspensión revocada por la segunda sala de la Corte, hay algo, digamos, que en el caso de Yucatán, por ejemplo, los empresarios que se dedican a esta actividad en cuanto a lo ganadero, digamos, en la crianza de los toros de lidia, a quienes inclusive tienen alguna actividad económica que de algún modo depende, por ejemplo, de la Plaza de Toros Mérida, Sí. que aquí en esta ciudad tenemos alguno, o también en los municipios del interior del estado, en donde en las fiestas patronales se pone todo un tablado, digamos, en donde hay corridas, hay algo, digamos, que pueda llegar a afectar esta revocación en este momento a las actividades que se llevan a cabo en el estado de Yucatán. Hasta el momento no veo. Y yo creo que también hay que hacer el señalamiento. Aquí en Yucatán los empresarios han sido muy claros. A ver, una cosa es la corrida de toros, la llamada fiesta brava, y otra cosa que según yo, no recuerdo el nombre que le han dicho tradicionalmente, ¿no? A las fiestas patronales que se realizan en los municipios del interior del estado, ¿no? Han hecho una distinción, de hecho, varios empresarios han, me parece afortunadamente señalado, oigan, tienen que regularse este tipo de actividades porque vemos claros ejemplos de crueldad animal, ¿no?
Pero pues bueno, eso sí ha sucedido. Hasta ese momento no creo que Yucatán sea objeto de ese tipo de litigaciones. Es que me parece que dijiste un tema muy importante, Juan Pablo, porque no nada más hablamos del tema de la cultura, ¿no? Que me parece que es uno de los importantes al momento de hablar a favor de las corridas de toros. Claro. No nada más es el tema de la cultura y de el derecho de vivir nuestras tradiciones, claro, si lo quieren ver de esa parte. Me parece que es sumamente importante el tema que tocaste de las actividades económicas que se desarrollan alrededor de este tipo de fiestas, ¿no? O sea, las personas que, a ver, como en un partido de fútbol o cualquier cosa, hay personas que tienen negocios de comida en los estadios, ¿no? En el caso de los lugares... Los tablados, nos comentaba justamente nuestra productora, los tablados es el nombre que reciben en los municipios, ¿no? El torneo de lazo también creo que... los torneos de lazo, ¿no? Y ahí podríamos incluso meter la charrería, porque hay algunas personas que dicen que también la charrería, que es deporte nacional, pues es considerado maltrato animal, ¿no? Pero el tema de la parte económica me parece importante porque hay personas que viven de los negocios que tienen alrededor de estos lugares donde se hacen las corridas de toros, ¿no? Entonces, híjole, me parece que también tendría que pensar, en este caso, la Suprema Corte o quien sea que lo vaya a resolver, todas las actividades y todas las personas que dependen directa o indirectamente de este tipo de actividades para poder saber qué resolver, ¿no? Sí, por supuesto, no es una decisión ni es un asunto fácil. Yo creo que también ninguna actividad económica puede estar por encima de la vida, ya sea humana o de seres sintientes que son animales, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Y segundo, el caso Yucatán, pues sí, se ha distinguido mucho la discusión de, a ver, una cosa son las corridas de toros que tienen reglas, ¿no? Que tienen incluso un sistema normativo muy claro, y otra cosa, esas actividades al interior del estado. De acuerdo, René. Entonces, pues no sé si para finalizar pudieras también comentarnos en la discusión de ayer en la Suprema Corte, en la segunda sala de la Suprema Corte, se habló de cuánto tiempo podremos esperar para tener una discusión de fondo en este tema. No, hasta este momento no hay una temporalidad. De hecho, tampoco se ha hecho. Nuevamente tienes el temperamento, la temperatura de cuándo va a salir. Si ya está el proyecto de sentencia público para que la audiencia lo pueda revisar. Hasta este momento no hay. Entonces yo creo que la discusión todavía le toca un buen tramo para que sea resuelto.